Hola, soy Jordi Gómez, soy director de Fútbol Lab y hoy os queremos hablar del máster de entrenador de porteros y director de escuelas de porteros de fútbol. Bien, está claro que el portero, el guardameta, es una figura indispensable en un equipo y está claro que es una figura que es absolutamente diferente al resto de jugadores que puede haber en un sistema de juego. Tanto creemos que evidentemente el formador, el entrenador de guardametas tiene que ser un especialista total en ese área. Debemos tener un profesional ahí que sepa qué es lo que tiene que trabajar en situaciones de entrenamiento del portero desde el tema técnico, desde el tema táctico y evidentemente desde el tema emotivo, contando también con el tema físico y cualquier otro aspecto que pueda tener incidencia en el portero. Es una figura que actúa poco, pero que cuando actúa bien, se puede resultar vital para el desarrollo del partido. Por tanto, aquí lo que buscamos es que el entrenador de este tipo de figura pues sea un especialista, y por eso nosotros hace más de 15 años creamos el máster de entrenador de porteros y director de escuelas de porteros. ¿Para qué? Para especializar a las personas que quieren estar en este área y a que tengan las facultades necesarias para poder ejercer. Bien, en este máster evidentemente te vas a especializar, bien, ya no solo en la vertiente de entrenador de porteros, tanto en la vertiente de fútbol base, ¿vale? Como la vertiente del fútbol profesional, sino que también te daremos herramientas en la parte final para cómo gestionar tu propia escuela de porteros, ¿vale? En cuanto a nivel metodológico, en cuanto a nivel de gestión, incluso consejos en cuanto a la administración, finanzas, marketing y cómo desarrollar esa escuela, ¿no? Porque al final es tan importante hacerlo bien como técnico de porteros como que todo el mundo pues lo pueda saber, ¿no? Evidentemente el grosor del máster bien es el ser un entrenador de porteros que pueda tener nivel para poder entrenar en el fútbol profesional, bien, y que a su vez o de forma paralela pueda ser un director de escuelas de porteros para formar a porteros de todos los niveles y edades. Bien, evidentemente aquí trabajamos con un modelo propio estudiado que hemos analizado después de tener con nosotros muchísimos entrenadores de porteros que han estado en el fútbol profesional, y evidentemente hemos desarrollado nuestra metodología propia, pero no es que sea una metodología propia, sino que es una metodología probada en diferentes profesionales del mundo profesional. Bien, sabemos perfectamente que el portero últimamente o en el fútbol actual ya no solo es una figura que se dedica a parar el balón y a iniciar el juego, sino que ahora en ese inicio del juego participa de forma activa y debe tener un dominio claro de pies, ¿no? Por lo tanto, son todas estas tendencias que trabajamos bajo nuestra metodología, bien, evidentemente las llevamos siempre a cuál es la mejor opción para un portero de fútbol, tanto para su equipo en las funciones de inicio de juego o de defensa o en aspectos defensivos. En definitiva, planificar, ¿vale?, las sesiones de entrenamiento para esos porteros, planificar y hacer un seguimiento de esas sesiones de porteros, analizar a los porteros en situación de competición y al final extraer conclusiones para planificar de nuevo los entrenamientos siguientes para esa mejora del guardameta. Es un máster hiper completo, completamente online, con muchísimo material audiovisual, bien, y con evidentemente clases tutorizadas por profesionales de alto nivel. Bien, os invitamos que si quieres ser un especialista en este área, creemos que debes tomar acción y que este es tu máster. Hola, ahora os vamos a hablar del índice o de lo que trabajamos en el máster de entrenador de porteros y director de escuelas de porteros. Evidentemente, lo primero que trabajamos es en qué incide el reglamento del fútbol en la figura del portero, y a partir de ahí no solo hablamos de reglamento, como es lógico, sino en qué podemos aprovechar ese reglamento para conseguir una mayor eficiencia del portero en el juego, ¿no? Una vez, evidentemente, estamos en este nivel básico, evidentemente hablamos de todo el contexto general de la actuación de un portero en un partido de fútbol. ¿Bien? Es decir, hablamos de las diferentes situaciones que se dan, ¿vale?, las diferentes situaciones tanto tácticas
como técnicas en las que puede intervenir, y a partir de ahí de la importancia de la colocación y de todos los aspectos en cuanto al juego respecto a la figura del portero de fútbol, ¿no? Una vez que estamos ya con este contexto general aprendido, trabajamos todo lo que es la organización general del equipo y cómo participa el portero en ella, tanto en aspectos defensivos como en aspectos ofensivos. Bien, recordar también que el portero por su situación en el campo tiene una visualización total de lo que tiene delante, por lo tanto también hay que incidir en que puede ser un elemento, ¿vale?, de información para el resto de jugadores y líneas. Bien, siguiente espacio es entrar en todos los aspectos de coordinación importantes del portero, y aquí entramos tanto en aspectos coordinativos como en aspectos físicos, técnicos, tácticos y evidentemente un factor que es importantísimo en el portero de fútbol, como es el rendimiento emocional, el estado emocional de ese portero, tanto en la derrota como en la victoria, y evidentemente sabiendo que el número de actuaciones de un portero en un partido de fútbol es limitado y cómo podemos conseguir que esté al máximo rendimiento emotivo para que esté en alerta para cualquier tipo de situación, sea de ataque o de defensa, pese a las pocas situaciones en las que actúa. Bien, luego trabajaremos también todo el área condicional en cuanto a la preparación física. El portero, más allá de las cuestiones técnico-tácticas, bien, evidentemente tiene una preparación física absolutamente diferente a la del resto de jugadores, y tiene que trabajar situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el salto, ¿vale?, la arrancada, el saque, todas las características que puede tocar un portero en un partido de fútbol, evidentemente son diferentes de las de un central, de un delantero. Entonces la potencialidad muscular de diferentes zonas tiene que ser trabajadas en situaciones de entrenamiento. Bien, trabajaremos también todos los comportamientos en cuanto a los demás parámetros del fútbol, y evidentemente a partir de aquí, que ya sabemos y dominamos qué es lo que debe hacer un portero de fútbol, es cuando entramos bien en el módulo de metodología de entrenamiento de porteros, es decir, tanto para porteros de escuelas de fútbol como para porteros profesionales. Lo diferenciamos en módulos y evidentemente trabajamos las principales metodologías en cuanto al entrenamiento y en cuanto también a las edades formativas de esos porteros, trabajando desde porteros de menor edad hasta de más edad y evidentemente con un nivel de nivel futbolístico, por llamarlo de alguna forma, más alto o más bajo. Y evidentemente la parte final, trabajar todo lo que es el entrenamiento de porteros en equipos profesionales o de élite. Bien, con todo esto, después de la metodología, entramos en cómo gestionar la metodología de nuestras escuelas y cómo gestionar nuestra propia escuela de porteros, dando importancia a todo lo que es evidentemente el aspecto metodológico, pero a otros aspectos que al final son necesarios para conseguir rentabilizar esa escuela. Bien, tendremos un módulo también especializado de entrenador de porteros para equipos de cantera, es decir, equipos potentes en los cuales la cantera es importante, porque entendemos que una escuela de fútbol es diferente de un club de cantera, ¿no?, o de un entrenador de porteros de cantera. A partir de ahí, pues desarrollamos cualquier aspecto que pueda incidir en el portero de fútbol, y acabamos evidentemente con el máster o el proyecto final, en el cual trabajamos situaciones propias de equipos profesionales o de escuelas importantes de entrenadores de porteros. En este programa de alta tecnificación tenemos el proyecto de final de máster. Este proyecto es vital para nosotros, porque aquí queremos ver a que el alumno trabaja situaciones reales, ¿vale?, que planteamos. Por ejemplo, nosotros os damos diferentes casuísticas para que podáis desarrollar situaciones reales de clubes, ¿no? Es decir, según el área que estás estudiando, planteamos diferentes situaciones para que desarrolles un proyecto en el cual está basado completamente en casos reales, casos de equipos profesionales, casos de personas que trabajan en esas funciones que tú estás estudiando, y a partir de ahí pues también os damos la posibilidad a aquellos que estáis trabajando en clubes de fútbol en que planteéis vuestra idea
de proyecto de fin de máster y desde aquí, desde el comité de evaluación, pues lo validen si ven que puede ser algo atractivo como proyecto final. Bien. Evidentemente buscamos, dándoos esta posibilidad de que deis vuestra versión de proyecto final, que adaptéis ese proyecto a vuestra situación personal, a la situación del club donde trabajáis, ¿vale? Porque así ese proyecto final lo podréis aplicar de forma directa en el club de fútbol donde estáis colaborando. Evidentemente ese proyecto final está tutelado por el profesor de Fútbol Lab, bien, en el cual evidentemente, y por profesionales externos, los cuales os van guiando y os van evaluando por el camino. Buscamos que ese proyecto sea algo que puedas utilizar en el futuro o en tu presente, si ya estás en un club de fútbol, para desarrollar la función para la que te has matriculado en esta maestría. Las salidas profesionales de un entrenador de porteros o director de escuelas de porteros son claras. Evidentemente, en este máster lo que queremos es que nuestros alumnos puedan tener el nivel suficiente para estar en el fútbol profesional. Y una de las salidas, evidentemente, es entrenador de porteros de equipos profesionales o de canteras importantes. Podrás ser director de escuelas de porteros e incluso crear tu propia escuela de porteros, porque te daremos todas las herramientas para ello. Bien, tener en cuenta que hay mucho últimamente asesor de porteros de alto nivel, ¿vale?, que de forma externa trabajan con entrenadores de porteros de forma individualizada y que son mentores de porteros profesionales en cuanto al seguimiento de partidos, seguimiento de las actuaciones de estos porteros profesionales. Es una figura que está surgiendo en el fútbol profesional, en la cual entrenadores con alta capacidad como entrenador de porteros pues asesoran las actuaciones de porteros de fútbol de nivel top. Bien. Evidentemente, en cuanto a los salarios de entrenadores de porteros, en primera división, en equipos top que pueden estar disputando Champions, pues estamos hablando de salarios que superan los 150.000 euros anuales. Bien. En equipos de segunda división estaríamos hablando entre 50 y 70.000 euros. Como veis, es una salida clara en el mundo profesional, como es clara también ser director de escuelas de porteros o responsable de porteros de canteras o de clubes de fútbol de menor nivel.